Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comentar contigo, Escorpio. Bueno, mi queridísimo Escorpio, pues ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Al final del vídeo, Escorpio, vamos a estar trabajando con la bola de cristal, la cual te voy a dar un mensaje especial. Escorpio, ya sé una cosa, que sí es verdad que miráis la salud. Vamos a seguir, Escorpio, a comenzar. En este caso, vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Escorpio. Escorpio, se avecinan nuevas firmas. Los que estéis trabajando, te puedo decir que se avecina una firma antes de 2 meses, se tiene que dar. Y es una firma que tú no esperas. Y no es un despido, precisamente, Escorpio, que no estáis trabajando. Te puedo hablar de una firma también. En este caso puede ser temporal. Puede ser temporal. Las cartas no están confirmando. Dicen, en un principio es temporal, pero después es un triunfo para ti. Escorpio, que tenéis un negocio. Se avecinan triunfos. Se avecinan triunfos. Se avecina un avance. Se avecina un cambio de tuerca en todo. Escorpio, salen triunfos en tu negocio. Vamos a seguir, Escorpio, con tu economía. Escorpio y tu economía. Ahora mismo, digamos que tú tienes una economía medio estable, ¿bien? Pero dicen que tú debes de tener cuidado, Escorpio, con obstáculos que se puedan avecinar, que te podrían generar un gasto inesperado. Bien, eso es lo que está marcando. Vamos a seguir, Escorpio, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio solteros. Te veo muchas dudas, Escorpio. Te veo en una situación que es que por muchas vueltas que le des, solo hay un camino. Solo hay un camino. Y camino que te lleva a un punto específico. Así que podemos estar ante una situación de que por muchas vueltas que le dé, el destino tiene una persona preparada para ti. Y que a lo mejor la persona a la cual crees o creías que iba a estar no es. Vamos a seguir, Escorpio. Piensas que no va a llegar la persona de tu vida. Eso es lo que tú piensas. Pero no es así. La persona de tu vida, claro que va a llegar. Vamos a seguir. Escorpio, que estáis solteros.
Ahora mismo, Escorpio, yo te puedo decir, tú estás pasando por un estancamiento. Ahora mismo, a día de hoy. Y tienen que ver también otras cuestiones. En este estancamiento de conocer a otras personas y demás. Aparte que te sientes engañado o engañada. Pero tú, Escorpio, vas a comenzar una historia que no te puedo decir ahora mismo, a día de hoy, Escorpio. Esta historia que tú comienzas aquí es la persona que tiene el destino preparada para ti, no te lo puedo decir, porque pienso que esta primera historia que yo estoy viendo aquí no es la persona de tu vida, no es la persona que el destino tiene preparada para ti. Esto que yo estoy viendo aquí, igual que empieza, acaba. Y decidirás, si yo estoy en lo cierto y comienza dentro de un mes, decidirás en 2-3 meses aproximadamente que solo quieres ser amigo o amiga de esa persona, que no quieres ir a más con esa persona. Pero vamos a mirar después de esto, después de esta vivencia, Escorpio. Vamos a ver. Que quiero yo saber un poquito más de todo esto. Escorpio, que estáis solteros. Te voy a hablar de cara a futuro, Escorpio, sin que te limite el tiempo aquí. Porque primero hay otras vivencias que una de ellas ya te he comentado, ¿bien? La persona importante en tu vida que el destino tiene preparada para ti, Escorpio, en primer lugar te diría, es alguien que puede ser que tenga cargas familiares. Es alguien que para que vosotros estéis juntos, uno de los dos deberá de hacer un cambio de residencia. Eso sale claro. Para muchos de vosotros también veo que en este tiempo, antes de que llegue la persona de tu destino, vais a dar segundas oportunidades. Hasta que te des cuenta que las segundas oportunidades, en este caso, no valen de nada, no funcionan. Porque cuando nos relajamos, volvemos a lo mismo. Vamos a seguir. Escorpio. Escorpio, que estáis solteros. Tu destino no está ahí en el lugar que tú estás, no. Y mira que muchas veces tú has pensado irte a otro lugar, Escorpio, y tú mismo te has saboteado la idea. Tú mismo. O sea, primero sí, luego no, luego así has estado. Pues la persona de tu destino no está en el lugar que tú estás ahora mismo. Que con el tiempo darás un giro a tu vida, Escorpio. Voy a apuntar un número que te voy a dar al final del vídeo, Escorpio. Que con el tiempo darás un giro a tu vida y decidirás todos estos cambios que te lleven hacia esa persona. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Escorpio.
con las tiradas del amor. Por cierto, Escorpio, que estáis solteros, no os vayáis porque al final de la tirada de los casados os voy a dar un mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio, que estáis casados en convivencia, y Escorpio, que estáis de novios. Escorpio, casados en convivencia y novios. Hay que dar un paso más. Uno de los dos quiere echarle ganas, quiere echarle valor a dar un paso más. Pero también hay muchas cosas que nos preocupan. ¿Miedo a equivocarte? Te puedes equivocar hasta en lo más simple de hacer una suma de 2 y 2. Si no arriesgas, no sabes cómo puede salir. ¿Te vas a quedar con la duda, Escorpio? Yo no me quedaría con la duda. Pues bueno, si me equivoco, me equivoqué. De los errores se aprende. Vamos a seguir. Escorpio, casados en convivencia y novios. Bueno, hay uno de los dos que no se siente pleno totalmente. O necesita algo de libertad, o tiene otro tipo de presiones, ¿no? Que puede ser que tenga otro tipo de presiones. Dentro de muy poco tiempo, Escorpio, veo que uno de los dos tiene cierta confusión en cuanto a los sentimientos, pero confusión que pienso, voy a confirmar, que no se llega a verbalizar. Pienso que no se llega a verbalizar. Pienso que es un pensamiento que se va a mantener en lo oculto, es algo totalmente pasajero, Escorpio, y que irá desapareciendo. También te lo digo. Hay unas comunicaciones que se pueden dar con otras personas y se pueden mantener en lo oculto, Escorpio. Pero es que no son unas comunicaciones como para engañarte. O sea, si esto te llega a pasar y tú piensas, es que me da la sensación de que esta persona me está mintiendo, está hablando con alguien, está... No. No es en el plan de comunicaciones con otras personas a nivel sexual. No es en ese plan. Así que si te pasa, yo quiero que sepas que no es en ese plan y que se puede cometer una cagada en esto. Si acusas a una persona sin tener una prueba evidente de que está hablando con alguien a nivel sexual, pues te puede traer un problema. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a hacer una tirada más extensa, Escorpio. Vamos a seguir. ¿Estás viva? Escorpio, casados en convivencia y novios, seguimos con vuestra tirada del amor. Cuidado con los embarazos. Mucho cuidado. Porque aquí sí dicen, lo cambiaría todo. Ahora, para algunos para bien, otros para mal. Y digo cuidado para los que no estéis preparados para tener hijos. Mucho cuidado. Porque son cosas que digo cuidado porque son cosas que se pueden prevenir. Bien. Así que si no estamos preparados, no hay necesidad de pasar por esto. Bien. Convivencia.
Sale esa convivencia, Escorpio. Se avecina una convivencia entre vosotros dos. Convivencia a la cual se le tiene miedo en un principio y convivencia a la cual, hombre, yo no veo que sea una convivencia en la cual tú vayas a tener un problema. Tendrás que entenderte con esta persona. Tendrás que entenderte. Como todas las convivencias. Pero eso no es un problema. Vamos a seguir. Escorpio, casados en convivencia y novios. Llegan noticias que lo cambian todo. Que lo cambian todo. Se avecinan noticias que lo cambian todo. Pero no te puedo hablar de una ruptura, Escorpio, porque esto ya todo depende. Todo depende. Del cambio que queramos dar nosotros también. Y eso sale clarísimo. Así que, Escorpio, te digo que te prepares para noticias que lo cambian todo, que depende cómo se manejen estas noticias. No dudes que hay personas, Escorpio, que quieren separaros. Eso no lo dudes tú. Vamos, ni por asomo. Pero tú eres más fuerte que todo esto. Eres más fuerte que todo esto. Y tu relación tiene más fuerza que todo esto. Entonces, hay personas que le gustaría que no estuvierais juntos, ¿sí? Y esperando a que vosotros terminéis también. Lo que pasa es que tienes la pareja que tienes, si no ya te hubieran birlado. Eso sale claro, ¿eh? Vamos a seguir, Escorpio, con tu mensaje. No, vamos a seguir todavía con los casados en convivencia y novios. ¿Está tu destino con esta persona, Escorpio, con la que estás a día de hoy? Está por destino. Ahora, siempre digo, todo depende de cómo se manejen ciertas cuestiones. Y aquí, todo depende de cómo se manejen ciertos cambios que están a punto de avecinarse. Vamos a seguir. Seguimos, Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice, Escorpio, no ocultes lo que verdaderamente sientes o lo que quieres, o tus ideas, o tus intenciones. O sea, como que vayas transparente, Escorpio, en todos los aspectos. Vamos a seguir, seguimos con la salud, Escorpio, que ya sé yo que sí veis la salud, ya lo sé, Escorpio, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial con la bola de cristal, ¿bien? Escorpio, la circulación. La circulación. Y los nervios está saliendo bastante. Circulación y problemas de nervios. Algo que te puedes recuperar. O sea, es algo que con recuperación, Escorpio. Pero como siempre te digo, que ya me lo habéis dicho vosotros también, que yo no soy médico. Vamos a seguir, Escorpio, ahora sí con tu mensaje general, en el cual vamos a trabajar con la bola de cristal, Escorpio. Vamos a ver, Escorpio.
Se avecinan cuestiones en tu vida, sorpresas, situaciones no esperadas. Para muchos de vosotros, positivas, para otros encrucijadas de la vida misma. Pero si tú sabes darle la vuelta a estas situaciones, las malas, vas a salir airoso, Escorpio. No te pongas barreras en tu vida. Si vas lento, no pasa nada. Si vas a paso seguro, no importa que vayas lento en algo, Escorpio. Hay una persona que es muy especial, que pienso que te protege, que te va protegiendo, ¿bien? Y esta persona, yo no sé si es que vivía muy acelerado o acelerada, ¿no? Pero se me muestra así, como que tuvo una vida con mucho movimiento, una vida muy activa. Incluso una vida activa y de querer salir corriendo de algo, de alguna situación en su vida, como que quiso siempre escapar de una situación de su vida. Esta persona se me muestra aquí como que siempre está ahí protegiéndote, Escorpio. Escorpio, te voy a dar tu número, el número 42. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Escorpio, y nos vemos en el próximo vídeo.